Bueno, así arrancamos la segunda temporada de Open Mat. Este es el primer episodio. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Open Mat Podcast, el espacio para hablar sobre artes marciales mixtas y jiu-jitsu aquí en el Ecuador. Mi nombre es Henry Ronquillo, la voz del jiu-jitsu ecuatoriano, y para este regreso con el primer episodio de la segunda temporada tengo un invitado muy especial. Creo yo que para conocer la historia de este arte marcial y deporte en el Ecuador hay que regresar hasta el nombre y que vendría siendo el génesis, tal vez así, de este deporte aquí en Guayaquil. Sin más preámbulos, presento a quien fue mi primer profesor de Jiu-Jitsu en mi introducción, tal vez allá en el año 2010, el doctor Roberto Vitar, cinturón negro de Gracie Jiu-Jitsu y alumno del maestro Royce Gracie. Sifu, doctor Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, ese Sifu recuerda los viejos tiempos, ¿no? Así es. Claro, conversábamos un poquito fuera de cámara que la vieja generación, tal vez, o las personas que entrenaron con el Sifu 20 años hacia atrás, en los inicios del Jiu-Jitsu aquí en Ecuador, lo conocían como Sifu Roberto Vitar, que es una tradición que viene del Kung Fu, ¿verdad? Así es. Entonces, Sifu, para empezar a hablar de su trayectoria como artista marcial, ¿verdad? Sí. Hay que regresar a los orígenes que usted está envuelto en las artes marciales desde muy pequeño por la influencia de su padre con el judo. Correcto. Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, para poder ser legal en este aspecto, ¿no? Yo me remontaría mucho más atrás, a los años 50. ¿Ok? En los años 50, que aquí en Ecuador, Guayaquil, había algo de box, una lucha que se llamaba Catch as Cascán y ese tipo de cosas, ¿no? Y no había así arte marcial propiamente dicha. Hasta que vino un holandés que se llamaba Johan Moos en los años 50 y comenzó a dar judo, era un cinturón negro de judo del Kodokan. Y en la Federación Deportiva del Guayas comenzó a enseñar judo. Y uno de sus alumnos era el doctor Arroyo Yerobi, hijo del presidente de la República, Arroyo del Río. Okay. Entonces Arroyo Yerobi armó una pequeña academia en su casa, y esa academia, la primera academia aquí, se llamó la Academia Sachún. Alumnos de Johan Moos, además del doctor Arroyo, fueron diversos jóvenes, entre ellos mi papá. A los 13 años mi papá comenzó a hacer judo en la casa de Arroyo Yerobi. El ingeniero Roberto Vitar. El ingeniero Roberto Vitar, mi padre. Más adelante, y ellos iban trayendo japoneses, que llegaba un barco y iban a buscar al japonés, lo traían para que los ponga al día en el judo, ¿no? Y el doctor Arroyo recibió fue el primer cinturón negro aquí en el país, fue el doctor Arroyo Yerobi. Y de ahí vino un japonés que se llamaba Yamamoto, y Yamamoto promovió a cinturón negro a un grupo de jóvenes que fueron los que iniciaron, entre ellos mi papá. Cinturón negro de judo. De judo, del Kodokan. Correcto. Venía del Kodokan el diploma, ¿no? Firmado. Inclusive yo tengo guardado el diploma de cuarto dan de mi papá, firmado por Yoshimitsu Kano, nieto de Jigoro Kano, del fundador del judo. Exacto, que es un nombre muy relacionado hacia el jiu-jitsu también, ¿no? Por supuesto, porque Jigoro Kano, el padre del judo, él era un practicante de jiu-jitsu, ¿ok? Jigoro Kano practicó diversas modalidades de jiu-jitsu que antes era mal visto el jiu-jitsu. Los que se vieron la película El último samurái vieron como ya toda la cuestión de samurái comenzaron a echarle a un lado. Okay. Y se iba perdiendo la tradición. Entonces Jigoro Kano era un estudiante, un hombre muy inteligente, y comenzó a tomar de ciertas escuelas de jiu-jitsu y luego pues quitó lo que es golpes y todas estas cuestiones, le dejó para las catas más antiguas, de cinturones más graduados, e hizo un deporte, una versión deportiva del jiu-jitsu básico que la llamó judo, ¿okay? Para que todo el mundo la pueda hacer y no se vea como algo, ajá, eso es de samurái, no, para que se vea algo bonito, se enseñe en las escuelas, en los colegios, a los niñitos, todo, hizo el judo. Nos enseñaban que el judo y el jiu-jitsu nacen de lo mismo. Lo que ya decía usted, Sifu, que al final el judo se modifica más hacia un deporte. Exacto. Y el jiu-jitsu queda más a lo tradicional, que era la defensa personal. La defensa personal. Y ojo, que gracias a la familia Gracie, hoy en día existe el jiu-jitsu. Correcto. ¿Por qué? Cuando, bueno, muchos practicantes de jiu-jitsu lo saben, ¿no? Mitsuyo Maeda. Muchos no lo saben. Ok, mira, a Brasil en los años 1900 y inicios, 1913, 1915, 1920, por ahí,
Los Gracie pues eran muchachos, ¿no? Y Helio Gracie era muy pequeño. Correcto. El maestro Helio era muy pequeño, pero su hermano mayor, Carlos Gracie, era un terremoto. Entonces, el papá de ellos lo inscribe en la academia de Mitsuyo Maeda, que enseñaba Jiu-Jitsu, para que lo acomode a su hijo Carlos. Y no solo estaba Carlos, o sea, estuvieron otras personas más que también en algún momento ayudaron en algo en la difusión del Jiu-Jitsu en Brasil. Pero el asunto fue de que una vez que Carlos aprendió las bases de Jiu-Jitsu, ya se alejó de Maeda, estuvo 4 años, según se cuenta en la historia, y comenzó a enseñar a sus hermanos y eventualmente pues los hermanos comenzaron también a dar clases, pero era Jiu-Jitsu, como Jiu-Jitsu. De ahí vino la orden de cambiar el nombre Jiu-Jitsu por Judo. Y los mismos alumnos de Maeda que tenían sus academias de Jiu-Jitsu la cambiaron por Judo. Todo el mundo aceptó esa orden. Pero Helio Gracie junto con su hermano Carlos dijeron no vamos a cambiar. Inclusive a Helio Gracie se le dio el 6º dan de Judo. Helio Gracie es cinturón 6º dan del Kodokan, de Judo. Pero aún así ellos declinaron y dijeron no, esto se llama Jiu-Jitsu y no lo vamos a cambiar. Y el Jiu-Jitsu que aprendieron los fundadores del Jiu-Jitsu brasileño fue Jiu-Jitsu japonés. Jiu-Jitsu japonés. Correcto. Ahora, lo que hicieron ellos era ponerlos a prueba en la calle. Exactamente. Habían ciertos días a la semana, creo que era el jueves, el viernes, los hermanos Gracie se iban a donde estaban los estibadores en los puertos a probar, por dinero. Entonces decían, esto funciona, esto no funciona. Esto sí funciona, esto. Y comenzaron a sacar las cosas que eran bonitas, vistosas, pero a la hora de la hora no funcionaban. Por eso el Gracie Jiu-Jitsu, el Jiu-Jitsu madre, el Jiu-Jitsu brasileño madre, el Gracie Jiu-Jitsu, era diseñado para la calle. No era para el deporte. Para el combate real. Para el combate real. Correcto. Y para seguir hablando un poquito de la tradición del doctor Roberto Vitar como artista marcial, podemos ver un video que lo podemos encontrar también en YouTube, en la página de Videocan, donde se lo ve al Sifu muy pequeño, a la edad de 3 años, practicando judo con su padre. Entonces ahí podemos apreciar o llegar a darnos cuenta de bueno, cuál es la tradición y la relevancia como artista marcial del doctor. Ahí lo podemos ver. Ajá. Muy pequeñito, practicando ya una caída. Sí, mi papá me hacía caer en el piso, como tú verás, ¿no? No teníamos colchoneta. Me decían, no, tienes que fortalecerte y las caídas eran en el piso. Ahí estoy con mi padre. Yo tengo unos 4 años, 5 años de edad haciendo mis entradas. Sifu, desde muy pequeño esto lo vio como un juego y ahí nace el amor por las artes marciales. Ningún otro deporte, solo dedicado a esto. Cuando los hermanos Carlos y Helio Gracie no aceptan la orden de pasar al judo y ellos hacen la prueba, la prueba de error entre lo que funcionaba y lo que no funcionaba, ¿cómo nace lo que ahora se conoce como Jiu-Jitsu brasileño, pero que es el original Gracie Jiu-Jitsu? Sí. O sea, ellos hicieron lo que estamos conversando y más adelante hicieron un programa de defensa personal que eran 28 lecciones y ellos enseñaban no clases grupales. Eran clases 1 a 1, todo era clases privadas. Así empezaron, con clases privadas. Más adelante, un sobrino de Helio Gracie, que se llamaba Carson Gracie, un gran nombre pues, del Jiu-Jitsu, de los viejos tiempos, un gran peleador también. Carson es el primero en introducir eso de clases grupales. Ok. ¿Sí ves? Pero en la academia de Helio se enseñaba clases privadas, eran privadas. Y no habían los cinturones que conocemos hoy en día. Los cinturones eran blanco para el estudiante, celeste para los profesores que estaban aprendiendo, los instructores, los que se interesaban por la pedagogía, y el cinturón azul oscuro o azul marino, que era el de los profesores. Eso era todo, blanco, celeste y azul. Esos eran los cinturones iniciales. Ese fue de los primeros rangos de Jiu-Jitsu. Ok, eso ni siquiera yo lo sabía. Claro. El azul oscuro era el de los hermanos Gracie eran los únicos azul oscuro. De ahí eran los celestes, que eran los que ayudaban, y los cinturones blancos, que es los que llegaban, recibían su clase y se iban. Que el azul oscuro fue el cinturón que hasta el final usó el gran maestro de Helio Gracie. Exactamente. Y algunos, mi maestro, Royce Gracie, si tú lo ves a Royce, él tiene un cinturón azul oscuro, ¿no? Esa es otra historia que podemos llegar a eso en algún momento. Vamos poco a poco. Vamos hacia allá. Entonces, doctor, el judo, el inicial de arte marcial dentro de su vida. Luego, para que la gente conozca un poquito, y podemos ser muy breve en este aspecto, se hace un salto al Kung Fu, ¿verdad? Pero antes de eso yo hice karate.
Ok, Sí, yo hice karate un buen tiempo, hice karate y de ahí comencé a hacer kung fu primero con un profesor que era Guillermo Sojos. Él daba clases en el Colegio San José La Salle. Ya después, cuando se acababa las clases, venía él y el que quería, pues aprendía. perfecto. Y hacíamos kung fu que se llama Choi Li Fat. Ok, Con eso empezamos y yo todavía seguía haciendo karate, hacía las dos cosas. Y a mi academia de karate llegó un señor de Chile, pero era una cosa espectacular las cosas que él hacía. O sea, yo me quedé sorprendido de la habilidad del tipo con las patadas, la fuerza que tenía. Era un hombre pequeñito y su nombre era Adolfo Rivera. Entonces yo quedé impresionado con Adolfo Rivera y me hice alumno de Adolfo Rivera. Y continué mis estudios de artes marciales con Adolfo Rivera y a los 17 años recibí el cinturón negro de él, de Kung Fu. de Kung Fu, En el estilo Pai Ho Kung Do. Pai Ho Kung Do, que fue Es grulla, sí. un estilo que se enseñó hasta mucho tiempo después en... Por mucho tiempo se enseñó. Budokan. Exacto. Cuando se fue Adolfo Rivera, yo me quedé 17 años con un cinturón negro y yo quería dar clases. Siempre me encantó. A mis amigos yo les enseñaba y todo esto. Mi papá enseñaba, tú sabes, ¿no? Uno también quiere ser como el papá. Correcto. Entonces, al principio mi papá dijo, aquí en la casa no. Vaya, busca donde enseña. Y me fui donde el economista David Freire, que él tenía una academia de judo, lo conozco desde que yo era pequeñito, que se llamaba, la primero se llamaba Inokuma y después le puso nombre Bushido, Dojo Bushido. Eso era en Miraflores. Ahí empecé a dar yo Kung Fu. Entonces tenía mi grupito de niños, de una cosa pequeña, pero ahí yo empecé, Siempre la pasión por enseñar. por supuesto. Cuando me gradué del colegio, buenas calificaciones, enhorabuena, mi papá dijo, ¿sabes qué? Si quieres enseñar, usa la terraza de la casa. Y no había ni techo, ¿no? Ahí pusimos un biombo, ahí empezamos algo muy básico y ahí empezó la academia Pai Ho Kung Do. No se llamaba Budokan aún, Ok. Pai Ho Kung Do. Y comenzamos y ahí fue creciendo, después ya se puso un techo, teníamos una colchoneta. Y yo siempre le metía lo de judo, porque yo decía, y cuando llegamos un cuerpo a cuerpo, por lo menos que sepan hacer una proyección, una inmovilización, hacíamos llave de brazo, americano, eso es todo lo que había, ¿no? Estrangulaciones básicas de judo. Algo muy rudimentario, pero un bonito complemento para el Pai Ho Kung Do Kung Fu. Correcto. Pasa el tiempo y comenzamos a ganar torneos tras torneos tras torneos y comenzamos a hacer una potencia a nivel nacional. Éramos la academia invicta por muchos años. Pero tengo que retroceder un poquito. Cuando mi profesor Adolfo Rivera se fue, yo me quedé sin aprender de quién más Kung Fu. Yo digo, quiero seguir con el Kung Fu. Entonces pude tener la suerte de ser alumno del ingeniero Felton Florencia, alumno directo del maestro Tai Lee. Ok. Y con el maestro Felton Florencia comencé a entrenar y lo hice pues como más de 16, 18 años. Y comencé a meter cositas de ese Kung Fu, que se llama Kung Fu Siu Lam, dentro del Pai Ho Kung Do. Entonces ustedes se acordarán cuando les enseñaba a hacer el viento y los golpes de una manera u otra, una base más baja, más coordinación entre puños, porque en el Pai Ho era mucho más rápido, mucho más vistoso, pero no había la parte tradicional. Entonces lo fusioné. Y un buen día estaba enseñando Pai Ho Kung Do mezclado con Siu Lam y con algo de judo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esto ya no es Pai Ho Kung Do. O sea, ahí nació la palabra Budokan. Le pusimos la academia Budokan, donde se enseñaba una mezcla de algunas cosas. ¿Budokan qué significa, doctor? Es por el apellido Vitar. Ok. Do es camino, sistema, y Kan es academia, lugar, ¿no? Entonces es como la academia de Vitar. Ok, perfecto. Más que nada para meter ahí a mi papá, a mi tío. Mi tío fue mi segundo maestro de judo. Porque ¿cómo nace o cómo yo hago contacto con este asunto? Correcto. Hacia allá vamos. Yo lo sé. Sifu. Mira, antes no había pues las facilidades de internet y tanta cosa, ¿no? Lo que había en el Policentro, ahí en el pasaje, había la revista Black Belt Magazine. Ok. Y la otra que se llamaba Inside Kung Fu y había otra que se llamaba Inside Karate. Y yo llegaba a la revista a comprar la revista. Y una vez salió una invitación diciendo que cualquier persona que sepa pelear y que que tenga algo importante o algún campeonato mundial, tenía que ser campeón mundial de algo. Ok, tenía que tener algo de la Un OEA, background más o ok. menos, ¿ok? Se lo invitaba a un torneo sin reglas que se llamaba The Ultimate Fighting Championship, lo que ahora se conoce como UFC, pero antes tenía ese nombre. Correcto. Entonces yo decía, ¿y quién va a pelear aquí? Pues estoy interesadísimo, ¿no? Y lo vi, pues habían dos personas que estaban peleando que yo los conocía muy bien por unos torneos que se llamaban Ninomiya Sabaki Challenge, que son unos torneos pues brutales y sanguinolentos y sanguinarios, que un campeón era Gerard Gardot
y el otro era Patrick Smith. Yo dije, estos dos son los que van a ganar. Gerard Gardón era un tipo despiadado, peleaba durísimo. Patrick Smith ni hablar. Un gigante también. Por supuesto, había un grandote que no sé yo quién era, que se llamaba Ken Shamrock, y había un poco de gente ahí. Correcto. Y por supuesto había alguien que yo ni en cuenta lo tomé, que se llamaba Royce Gracie. Decía jiu-jitsu, este tipo no lo van a matar, decía yo. Un flaquito, Sí, alto. ahí, un flaquito ahí. Alto para nosotros, pero para ellos era bajo, porque Gerard Gardón mide 1,90 y pico, pues, ¿no? Y Patrick Smith casi 1,90 m. Bueno, la cosa es que yo interesadísimo en saber quién ganó el torneo, esperé todo un mes a que venga la revista, llegó la revista y en la portada de la revista veo al flaquito con un cheque así. Y era Royce Gracie. Y dije, ¿cómo puede haber ganado? Eso es imposible. Le ganó a Patrick Smith, le ganó a Gerard Gardón. No, eso no puede ser. Comencé a revisar la revista. Y ahí vi pues que en todos los tenía todos con un mataleón, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Yo creo que esta cuestión, bueno, también en un torneo serio. Y al rato, al siguiente, y ahí mismo decían, iba a haber una nueva edición. Era el torneo que buscaba al hombre más peligroso del mundo. Correcto. Simplemente se buscaba, era qué arte marcial es la más efectiva, porque no cabe duda, el karate es muy efectivo, el taekwondo bien practicado también, el box, la lucha, el judo. Todas las artes marciales te sirven para defenderte, pero estaban en la búsqueda de qué arte marcial era la superior, la mejor de todas. Exactamente. Entonces la única forma era sin tiempo límites. No había rounds, era sin tiempo límites. Sin reglas. Sin reglas. Al principio era 0 reglas, después pusieron 2 reglas. No podías cegar y no podías morder. Pero de ahí podías patear en las partes bajas, podías meter codazos en la casa, jalar del pelo, o sea, era en la calle. Lo único que no morder y no cegar. Esas las pusieron casi al final. Entonces, no tiempo límite, no peso, no había categorías. Y era simplemente una eliminatoria como en el fútbol. Entraron 8 participantes, quedaron 4, esos 4, 2 con 2, quedaron 2 últimos. En una misma noche, Royce Gracie hizo 3 peleas. Con gente sin guantes, sin nada. Entonces yo dije, ok, esto hay que volverlo a ver. Vino la segunda edición. Se metieron más de 30 y pico personas que tuvieron que hacer una previa. Una selectiva. Y quedaron 16 personas. Entre esos 16 estaba Royce Gracie. Es decir, para poder llegar a ser campeón tenías que hacer 4 peleas en una misma noche. No es como ahora que yo ya sé quién me toca y lo estudio. No, ahí no había estudio. Era un sorteo y vaya a ver quién te cae ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Volvió a ganar. Yo dije, esto es imposible. ¿Cómo puede este hombre ganar a monstruos del combate? Ahí ya me entró el bichito y comencé a investigar. Y yo tenía un alumno que se llama Cristian Falconi. Y Cristian me dice, profesor, usted sí sabe que el Bloodsport existe. Porque estaba de moda pues la película esta de Van Damme, Bloodsport, okay. Contacto Sangriento. Sí. Digo, ¿en serio? Sí, mire. Y me trajo un cassette, creo que era de Betamax de esos viejos tiempos, ¿no? Y era el UFC 2. Le dije, ¿me lo prestas? Yo se lo presto para que lo vea. Hay un flaquito y le gana todo, es una cosa increíble. Ahí por primera vez vi la eficiencia del Gracie Jiu-Jitsu frente a otras artes marciales. Entonces ahí yo dije, no, esto yo tengo que aprender. Y sin duda, como le pasó al doctor Roberto Vitar, le pasó y lo he escuchado a miles de artistas marciales en el mundo, que esa noche del UFC 1, el de Ultimate Fighter Championship, que se llamaba en esa época, que buscaba, era un torneo interdisciplinario que buscaba el arte marcial más efectiva para un combate real. Ese día, que si no me equivoco fue en el año 1993, se conoce como el día que cambió la historia de las artes marciales. Correcto. Por lo que hizo Royce Gracie en ese torneo, que era el hijo del maestro Helio Gracie, pero no era el hijo más fuerte, no era el más técnico y sin duda no era el que tenía las mayores posibilidades de ganar en un combate real. Tenía un gran artista marcial, su hijo mayor, que era Rickson Gracie, claro, que era sin duda también, que es una leyenda también. Entonces, doctor, para ahora sí llegar a cómo se da ese joven entusiasta por las artes marciales, toma la decisión de ir a estudiar directamente de la fuente, de conocer el conocimiento de forma directa, así, adquirirlo. ¿Cómo fue? Y después llegar a tener una relación tan íntima como la tiene con Royce y otras cosas. ¿Cómo llegó esa decisión? Y si por favor me ponen acá la foto donde podemos ver todo el legado que tuvo el
el doctor y la relación tan íntima que mantuvo con el maestro Helio Gracie. Ahí podemos ver varias fotos. Con el gran maestro Helio, así es. Mira que mi cuarto grado en azul lo recibí de Helio, de sus propias manos. ¿Cómo se da la decisión de viajar a California? Ojo. Okay, sí. Mira, yo pensaba que fue a Brasil, pero fue a California, sí. Porque los Gracie estaban viviendo ya en California, ¿no? La cosa fue muy simple. No había las redes sociales ni nada, no había cómo comunicarse directamente, ¿no? Entonces en las revistas comenzaron a salir propagandas de la Academia Gracie. Y lo que había era el fax. Entonces tú mandabas un fax y en algún momento te regresaba el fax con la respuesta. Entonces, por medio de fax me mandaron toda la información. Yo cogí mis 2, 3 cositas, mi maleta, y me fui a California solito a ver qué pasaba. Entonces, fue una experiencia súper chévere. Un poquito, no te voy a decir que decepcionado, porque según yo, que aquí, para eso, sí es importante aclarar algo, ¿no? Mencionar a alguien. Yo tenía un amigo que se llama Carlos Monteverde. Carlos Monteverde, que si no me equivoco fue el primer cinturón negro ecuatoriano. Exactamente. Carlitos Monteverde hacía un arte que se llamaba farandó. Entonces yo le decía, no, mira, lo que yo enseño es mejor. Y ahí comenzamos a intercambiar conocimientos. Okay. Entonces a él le llamó mucho la atención lo que yo ya estaba haciendo, que lo que era cerrar distancia, este tipo de cosas de jiu-jitsu. Y a él le gustó. Entonces, juntos comenzamos a hacer como partners de entrenamiento. Y él, que tenía la facilidad, se traía los videos de Gracie Jiu-Jitsu Basic y después salieron unos videos que se llaman Intermediate, o sea, nivel intermedio. Hasta nos traíamos unos kimonos de Jiu-Jitsu. Okay. Él tenía como una persona que podía traer las cosas por correo, qué sé yo. Entonces, con Carlitos comenzamos a investigar y a aprender con Carlitos Monteverde. Es importante mencionarlo aquí en la historia. Bueno, yo me voy a California llevando todo el conocimiento y todo el background de artes marciales que yo tenía, etcétera, etcétera, pensando pues que yo iba a ser roncha allá, pues, ¿no? Okay. También joven, fuerte. No, esto me va a ir muy bien. Eso en el año 1996. Exactamente, en el 96. Entonces yo voy llegando y lo primero que era, yo quería ver a Royce Gracie. Era el ídolo. Entonces un señor me dice, claro, era como ir a conocer a Messi, así, sí, más o menos. Ni más ni menos. Entonces me dice, está dando Royce clases, si quieres asómate. Había como una ventanita donde tú podías ver la clase. Y yo me puse a ver, y ahí lo vi, pues a Royce Gracie. Decía, no puede ser, era así como una emoción. Y al rato él me ve y me hace así, yo no sé ni qué decir. Al rato salió, me saludó, yo era así, como, no puedo creerlo, es un sueño hecho realidad, ¿no? Y tomé unas clases, porque habían intensivos. Entonces, había un día, los martes y jueves, que eran 7 horas. Nadie tomaba 7 horas. Bueno, yo sí las tomé. Yo regresé a Ecuador con 15 libras menos, porque yo fui solo a entrenar. No conocí la playa de California. Yo solo conocía el hotel, la academia, el hotel. Nada más. Tuve 15 días allá. Full entrenamiento, anotaciones. Todavía tengo guardadas mis libretitas donde yo anotaba y todo. Cuando ya regresé a Ecuador, lo que hice fue todo lo que había aprendido ponerlo en práctica con mis estudiantes, pasar el conocimiento y entrenar con Carlitos y con la gente. Teníamos ya un grupo más o menos, ¿no? Y eso lo hice muchas veces. Casi todos los años yo viajaba. En mi siguiente visita fui ya mucho mejor, con mucho más conocimiento y más que volumen de conocimiento, ya más pulida la técnica. Exactamente. A Royce le llamó mucho la atención que como el segundo día que yo estuve de visita me dio el cinturón azul. Okay. Y antes de irme me dio un grado, porque comencé ya a finalizar a otros cinturones azules. Y a la siguiente vez me fui con Carlos Chiluisa, nos fuimos con Patricio Velasco y también nos fuimos con Esteban Quirola. Y a mis alumnos, a todos les dieron el cinturón azul, porque el nivel de ellos estaba súper bueno. Entonces Roy estaba muy contento de ver cómo yo estaba promocionando el jiu-jitsu acá. Ya desde el año 96, ya como se puede decir oficialmente. Ya se enseñaba jiu-jitsu. Sí. Lo que usted había aprendido ya lo estaba poniendo en práctica con sus alumnos. Entonces, y supongo que seguía también nutriéndose de conocimientos a través de libros. De libros y todo, claro. Pero como siempre Roy me dijo, o sea, no es tanto cuánto tú sabes, sino cuánto dominas. Correcto. Porque si vemos los UFC, ¿qué es lo que él hace? Pisón, cinturada, derriba, montada, domina, el otro a la espalda. O sea, lo básico. Mataleón, llave de brazo. O sea, es lo básico. Entonces, puliendo lo básico. Hasta esa foto que tuviste fue... de ahí Carlitos Monteverde se fue a Miami a entrenar con un grupo de la academia de Carson Gracie, donde, ya mismo te digo el nombre, es un tipo conocido, Conan Silveiro, okay. Donde Conan, y estuvo también una temporada y Carlitos trajo ya novedades.
que la guardia araña, que la guardia no sé cuánto, un poco de cosas ya que... Temas un poquito más deportivos ya. Temas más deportivos, exactamente. Y muy vistoso. Con el tiempo, Carlitos ya se aparta de la academia, se vaya por su camino y le enseñó a Simón Rambay y a otro chico más, que ya mismo me acuerdo el nombre. Entonces, tenía como 2 discípulos, Carlitos, y Carlitos se fue a Brasil y sabemos que después regresó con cinturón negro, ¿no? Ya, como decimos, el primer cinturón negro fue Carlitos Monteverde. Correcto. Pero bueno, yo seguí acá entrenando, pero sí fui yo el primer ecuatoriano en competir internacionalmente en Jiu-Jitsu. En el año 2001, donde está esa foto que viste con Helio Gracie. La foto con Helio. Ajá. Ese año fue un campeonato. Entonces eran 2 días. El primer día yo tenía que pelear en mi categoría. Ahí la podemos ver. Ajá. Ahí está. Si ves la camisa que está ahí, dice competidor, la que está acá. Ok. Ahí dice competidor. Ok. Entonces, mi primer día de entrada a la primera pelea me tocó con un compañero de allá de la academia que era el mejor que había. Y era un campeonato que mira que las reglas eran simples. No había tiempo límite. No tiempo límite. No habían puntos, me imagino tampoco. Sí había. Sí. Tú tenías que completar 12 puntos o finalizar. Ok. Si finalizabas, así tengas en contra 10 puntos. Si tú finalizabas, ganabas. La finalización vence a todo. Correcto. Pero a veces el tiempo seguía y nadie ganaba. Unas peleas aburridísimas de 1 hora. Claro. Yo me acuerdo de un amigo Masato. Masato fue una pelea como 1 hora. Pero bueno, eran 12 puntos. ¿Y cómo eran los puntos? Si tú derribas, no te dan nada. Montado, 4 puntos. Atrás, montado con ganchos, 4 puntos. Y 100 kilos, 3 puntos. Y se acabó. No había más. Casi igual que lo que se maneja actualmente Sí. en el jiu-jitsu competitivo, Pero a diferencia de que un no hay las derribo son ventajas. 2 puntos y no existían las ventajas. Sí, no existía la ventaja y el derribo no daba ningún puntaje. Y tenías que siempre pasar de una posición de inferior a superior. O sea, si yo estoy en montada y bajo a 100 kilos, no hay 3 puntos. Pero si estoy en 100 kilos y subo a montada, ahí hay 4 puntos. O sea, siempre a una posición superior. Ok. Y así fue. Entonces yo perdí por puntos. Y quedé súper mal. Yo estaba cansado. Una pelea como de 20 minutos. Y mi amigo me felicitó. Oye, qué bien. Que digo, sí, pero bueno. Al día siguiente eran las Open. Pero los Open eran menos de 200 y más de 200. Yo pesaba en ese entonces 163, 165 libras. Es lo que en las competencias actuales llamaríamos los absolutos, que son sin límite de peso. Exacto. Sin categorías, mejor dicho. Entonces decía, ¿me meto o no me meto en el absoluto? Yo era cinturón azul. El absoluto era de azules. Ok. Entonces dije, si he viajado tanto y he entrenado tanto, voy a probar otra vez, pues, ¿no? Y entré. Y gané mi primera pelea. Y tengo mi foto de Royce alzándome la mano y todo. Pero Royce Gracie fue mi árbitro. La segunda pelea fue un hermano de Royce, que es Robin Gracie. Y mi segunda pelea la iba perdiendo, pero al final pude, y yo creo que eso tiene que estar por ese video porque por ahí anda, logro hacerle una americana en el pie a mi adversario. Yo he visto ese video, Sifu. Que lo de la vuelta sí y lo terminó siendo americana de pie. Existe ese video. Sí. Entonces ganó mi segunda pelea. Mi tercera pelea era con un compañero de la Academia Gracie. Porque fueron de muchas partes del mundo. O sea, era como decir un mundial de Gracie Jiu-Jitsu, una cosa así. Claro. Mi tercera pelea era con pero era chiquito, un mexicano que era más livianito que yo. Y yo lo conozco desde pequeño, porque era el horario de niños de la Academia Gracie. Él es un chico apellido Orozco. Johnny Orozco. Después le decían Johnny de Oro, Johnny Gioro. Okay. El tipo era espectacular. Pero no le iba a estampar. Porque, eso sí, si tú atrapabas en guardia y te ponías de pie, tú podías estampar a tu adversario. O sea, era de todo. Y ahí podía existir casi que un knockout, por así decirlo. Y sucedió un par de veces. Entonces, Johnny se me saltó a la guardia. Y yo, ¿cómo lo voy a estampar a Johnny? Todo despacito con Johnny. Yo para andar despacito me pone una llave de brazo, casi me rompe el brazo, tuve que tapear. Okay. Así que mi tercera pelea la perdí, pero como había ganado las otras 2, pude pelear por el tercer lugar. Okay. Y en el tercer lugar peleé con un alumno del profesor Pedro Valente. ¿Okay? Y gané esa pelea con un triángulo. Entonces, por primera vez al Ecuador llegó una medalla de bronce de Jiu-Jitsu. Ok. Entonces, una linda experiencia. Datos no conocidos, al menos estoy seguro de que la gente que entra al mundo del Jiu-Jitsu brasileño, en este caso el Jiu-Jitsu deportivo, no conoce esas historias de los pioneros del Gracie Jiu-Jitsu, que luego acá en el Ecuador evolucionó también a 2 ramas, ¿no? Que fue el que se quedó la parte tradicional y el Gracie Jiu-Jitsu, que, doctor, cuéntame, yo recuerdo claramente, para poder tal vez que la gente entienda
cuál es la diferencia fundamental entre dos artes que nacen de lo mismo, pero que eventualmente se separan en estilo, se podría decir. Sí. Porque el Gracie Jiu-Jitsu está basado en 5 aspectos claves, que si me los podría explicar usted sería para que la gente lo pueda entender. Ok. Pero primero quiero aclarar algo. O sea, como siempre se ha dicho, y como yo siempre lo pregono, el Jiu-Jitsu es uno solo. Exactamente. El Jiu-Jitsu es uno solo. Ahora, que ciertas escuelas se especializan más en un aspecto y otra en otro, eso sí puede ser. Pero el Jiu-Jitsu es uno. ¿Okay? Es uno. Es como hablar un idioma. Sí. Es como decimos el idioma inglés, el inglés británico, el inglés americano. Pero inglés es inglés. Inglés. Y te vas a entender en inglés. Sí. Ahora, aquí una prueba. Yo fui hasta cinturón violeta, alumno del doctor Roberto Vitar. Luego me retiré del deporte y lo conocí en otro aspecto ya a nivel deportivo. En todo caso, explíqueme, Sifu, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los estilos, por así decirlo, de este arte marcial? Sí. Para eso sería bueno también remontarnos un poquito al pasado. Okay. Los Gracie tenían un programa de televisión que se llamaba Los Héroes del Ring y se peleaba lo que se llama Vale Todo. Ahora es MMA, antes se llamaba Vale Todo, era sin guantes, sin nada. Vale Tudo, sí, Vale Tudo. Entonces, os Héroes do Ring era esta. Entonces, ¿qué pasó? Se presentaba el Jiu-Jitsu contra capoeira, contra karate, contra sus principales adversarios, que eran los de lucha libre. Eso fue antes del nacimiento de UFC. Oh, por supuesto. Correcto. Por supuesto. Antes de mucho antes. Creo que no. Eso Royce tiene que haber sido chiquito todavía. Eso ya existía en Brasil. Eso es algo también que yo creo que la gente no lo conoce muy bien. El origen del UFC llevado a los Estados Unidos fue para su masificación, en todo caso. Correcto. Porque ya existía algo bastante similar, que era un encuentro de estilos en Brasil, donde se enfrentaba el Gracie Jiu-Jitsu, representado por los hermanos Gracie, y sus alumnos contra otras artes marciales. Sus alumnos, como mencionaba también el doctor Pedro Valente, que es uno de, creo que también mantiene todavía la línea Gracie muy, muy tradicional. A mí me dio mi cinta amarilla, si no me equivoco. Pedro Valente. Pedro Valente. Bueno, doctor, entonces remontándonos a eso. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un accidente en uno de esos eventos y no sé si es que el tipo se fracturó el cuello o algo así, no sé si quedó cuadripléjico, pasó algo feo. Okay. Entonces, como que ya el Jiu-Jitsu comenzó a verse como algo de salvajes. Entonces comenzó como a... Helio Gracie no le gustó esa idea de que la gente estaba viendo esto como algo de salvajada. Y al final del día no era esa la idea, ¿no? La idea era mostrar la eficiencia del arte, no que alguien salga mal herido, ¿no? Entonces, inclusive no solo por eso, sino como para competir con el judo, que estaba cogiendo muchos adeptos, los mismos sobrinos que ya eran mayores, los mismos sobrinos de Helio, le dijeron, no, pues hagamos una federación de Jiu-Jitsu también, que fue la federación de Guanabara. Okay. Esa fue la primera federación que existió de Jiu-Jitsu, era la Confederación de Guanabara, así se llamaba. Y lo pusieron a Helio de presidente. Entonces Helio dijo, ya, perfecto, hagamos esto y masifiquemos un poco ya como deporte y toda esta cuestión. Y comenzaron a poner también los cinturones. Se los copiaron al judo. Con uno que otro cambio. Entonces Helio dijo, para que esto sea distinto, le vamos a poner una barra. Porque eso simula a las palas que tienen los militares, que van ganando las rayitas, los simbolitos. Los rangos. Los rangos. Le pusieron los rangos al cinturón. Okay. Eso viene de Helio Gracie. Okay. Se le pusieron, entonces, cuando veían un cinturón con la barra, ese es Jiu-Jitsu. Cinturón sin barra, ese es judo. Imagínate, ¿sí ves? Bastante interesante. Ajá, de ahí viene lo de las barras. Entonces hicieron los cinturones que todos conocemos hasta el día de hoy. No había el gris, eso no había, el de los niños. De los niños. Ese fue nuevo, ¿no? Había el blanco, amarillo, naranja, verde, azul. De ahí venía ya el violeta, marrón y negro. Y de ahí, después del negro, vino el coral, negro con rojo, y el rojo para los maestros. Entonces la federación a los 5 hermanos Gracie, los 5 pioneros, les dieron el cinturón rojo. De gran maestro. De gran maestro. Y el resto, pues, de acuerdo a sus años de antigüedad, como Pedro Valente, por ejemplo, que mencionamos, pero no a Pedrito Valente, el que tú conociste, al papá de él. Correcto, que ya falleció. Ya falleció, un cirujano plástico muy renombrado. Él fue el mejor amigo de Helio Gracie en los últimos días. Él tenía entrenando como unos 17 años Jiu-Jitsu. Y era cinturón blanco.
Porque él no era profesor. Claro. O sea, nunca hizo el curso, porque eso de que soy cinturón negro y yo soy profesor para los Gracie no existe. Okay. Hay que hacer un curso de profesor, porque una cosa es que tú sabes la técnica, otra cosa es que sepas transmitirla. ¿Ok? Entonces, todos los que habían recibido el cinturón azul oscuro, celeste y todos los iban graduando de acuerdo a lo que merecían, ¿no? De acuerdo a su conocimiento. Y así empezó todo. Volviendo entonces a la actualidad. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Al principio las reglas eran como te conversaba. Eran sin tiempo límite, sin mucha cuestión. Era quién finalizaba a quién. El que somete ganaba. El que somete ganaba. Entonces después estaba muy aburrida la cosa y hicieron categorías y así fueron avanzando. Y fueron haciendo ya lo que hoy en día se conoce pues como Brazilian Jiu-Jitsu. Pero eso inició con los mismos Gracie, ¿sí ves? Correcto. ¿Qué es lo que pasó? Helio sí se retiró después de las competencias y se apartó un poco. Era porque él decía que su arte original se estaba olvidando. Porque acuérdate que él enseñaba era defensa personal. Agarre de cuello, bravata, agarre acá, si te quieren golpear, si alguien te quiere patear, contra cuchillo, contra palo, contra pistola, contra silla. O sea, todo eso, que es parte del jiu-jitsu, comenzó a perderse. Además que el maestro Helio también representaba su arte en peleas. Así es. Sí. Hay varias peleas famosas, incluso creo que una de las más famosas de la historia es la pelea del maestro Helio contra Kimura. Claro, contra Masahiko Kimura. Masahiko Kimura. Sí, es una cosa maravillosa. Que es de donde nace, porque está la historia nace el nombre de la técnica de la Kimura. Helio Gracie le puso Kimura a esta técnica que es Udegarami invertido, en honor a su gran adversario que lo venció a Helio con la Kimura. Pues Kimura le puso una Kimura a Helio Gracie. Que si no me equivoco, esa es una historia que rompe el brazo, ¿no? O disloca el hombro. No, eso sí, mucha gente dice eso, pero eso no es cierto. Okay. No se dislocó el brazo de Helio Gracie. Pero esa pelea termina con un... Carlos Gracie, el hermano de Helio, al ver que Helio no tapeaba... Y no tenía las intenciones. No tenía las intenciones, él tiró la toalla. Pero mucha gente decía que Helio había sido el ganador, pero fue ganador pues, moralmente, porque lo que pasa es que Kimura, que era el mejor peleador de la historia en ese entonces, él decía, ni en Japón ni en ninguna parte del mundo alguien ha podido aguantar una pelea conmigo 3 minutos. Si este señor puede aguantarme 3 minutos, que se considere el ganador. Okay. Y a los 3 minutos no lo podía vencer a Helio Gracie. Entonces la gente, Helio, bravo, ya Helio ganó. Fueron 10 minutos y no conseguía vencer a Helio. Y Kimura se lo llevaba con más de 100 libras. Porque Kimura era un monstruo y Helio era un flaquito, pues, ¿no? Correcto. Entonces a los 13 minutos lo agarran a Kimura. Y Carlos tira la toalla. Esa es la historia, una historia muy interesante. Pero como te decía, ¿no? Entonces Helio se aparta un poquito porque la pena de él de que su arte tradicional se perdía. Y habían, por ejemplo, muchos, cuando alguien recibía el cinturón negro, era con un examen previo. Correcto. Y el examen era todo el programa de defensa personal. Entonces él decía, inclusive hay un video bien bonito de un gran campeón que se llama Casio Verne, que Casio lo visita a Helio Gracie en su casa. Y eso lo pueden ver en YouTube. Yo creo que lo he visto. Ajá. Pero Casio, Helio le dice sí, pero él entra con cinta blanca. Entonces le ponen un cinturón blanco, era cinturón negro, un campeón mundial, era muy bueno. Y Helio le comienza a tomar la defensa personal y no sabía ni una. No sabía ni una. Entonces, verdad. eso es lo que a Helio le comenzó a molestar. Y Helio se aparta. Okay. Y llegó un momento en que él dice, voy a volver a usar el cinturón azul oscuro. Y por eso hay tantas fotos de Helio con el azul oscuro. Que eran los rangos originales del jiu-jitsu brasileño, el Gracie Jiu-Jitsu. Sí. Doctor, ahora para avanzar un poquito más en el tema focalizado acá. Los 5 principios me decías, las 5 cosas. Correcto, sí. Los 5 para hacer la diferenciación de las en concepto. En ¿no? concepto. Correcto. Mira, el jiu-jitsu enseña defensa personal de pie. Estando de pie, todo tipo de ataques. Armas, golpes, lo que sea. Derribos, como tú derribas a un adversario. Golpes traumáticos, tenemos cabezazo, codazo, rodillazo, patada lateral. Tenemos la parte del piso, que es la más difundida hoy en día, como del jiu-jitsu, y lo que se llama filosofía de vida. Y en la filosofía de vida tú tienes un código que se llama 753. 753. 7 virtudes. Del samurái. Correcto. Las 7 virtudes que son rectitud, coraje, benevolencia, cortesía, honestidad, honor y lealtad. De ahí vienen 5 principios que son para la buena salud. Ejercicio diario, buena alimentación, descanso reparador, higiene personal y mente positiva. Y los 3 estados de la mente en blanco, siempre alerta,
y control de las emociones. Temas que deberían de difundirse, creo que un poquito más, y ahí es donde se hizo un poco la diferenciación en cuanto al Gracie Jiu-Jitsu y el Jiu-Jitsu brasileño, ¿no? Sí. El Gracie Jiu-Jitsu creo que impartió también y mantiene aún impartir mucho el tema de la filosofía, de lo que es un arte marcial, porque a la final eso es como nace el Jiu-Jitsu brasileño. Y bueno, ahora que se puede hacer la diferenciación entre el Gracie Jiu-Jitsu y el Jiu-Jitsu deportivo, por así decirlo. Correcto. Sifu, volviendo un poquito al tema de cómo se da la masificación, los hermanos Gracie van a los Estados Unidos a hacer, literalmente a pelear con los grandes campeones y con la gente que pensaba que podía vencerlos. Muchos de ellos representaron a su arte marcial en ring, en Brasil, y bueno, después Royce cambió la historia de las artes marciales en el mundo. Así es. En el UFC, lo que ahora se conoce como UFC, y artes marciales mixtas, que en ese momento el Jiu-Jitsu fue la que resultó más efectiva, ¿no? Prevaleció, así es. También, doctor, tengo acá un video en donde usted también se subió a una jaula. Sí. No recuerdo si fueron en múltiples ocasiones, pero yo recuerdo... Esa es la más conocida. Esta es la más conocida. Esta es la pelea oficial del doctor Roberto Vitar. Y aquí en este caso, incluso es particular verlo en el video, en la descripción del video, cómo se puede ver que es un choque de estilos, ¿no? Sí. Pero podemos ver la diferencia física en este combate. Bueno, ese combate tiene una historia y creo que fue único aquí. Fermi Chiquilín Páez, box sí. Y lucha grecorromana frente al doctor Roberto Vitar, Gracie Jiu-Jitsu. Yo recuerdo este combate, creo que estaba Royce ahí presente. Sí, ¿verdad? él estuvo presente. ¿Cómo vio Royce que también un alumno que ya después vendría siendo un discípulo, por así decirlo, también suba a representar su arte a la jaula? Ya esto en tiempos más modernos, ¿no? Claro. Ya creo que aquí empezaba un auge de artes marciales mixtas aquí en Guayaquil y en el Ecuador en general. Así es. Bueno, realmente no estaba en mis planes. Yo iba a cumplir 40 años para esa pelea. No estaba en mis planes subir al ring. Pero fueron a la academia y dijeron, doctor, que sí queremos para el siguiente FC algunos muchachos, gente que responda, que sí, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, sí, estaba Cristian Ceballos, estaba Javiercito, estaba también Jaimito, estaba Panchana, Rafaelito, estaba un grupo de gente ahí. Y me dice, oiga, ¿y tiene aquí algún alumno senior? Me dice, un tipo, o sea, estamos buscando a alguien que no sea un muchacho, ¿no? O sea, un señor ya mayor, querían, alguien que, digo, algún cinturón negro. Digo, yo no tengo aquí, no sé si, no, Cristian, ni siquiera yo era cinturón negro, yo era cinturón marrón para esa pelea. Okay. Entonces, yo le digo, ¿por qué? A mí dice, mira, un gran maestro de Krav Maga, que es uno de los que, puedo decir que pioneros del Krav Maga aquí en el Ecuador, quiere subir al ring. Un señor que tiene 40 años, un poco más alto que usted, me dijo un poco más pesado, pero el tipo es un tipo muy bueno. El cinturón negro también de Kyokushinkai, de karate, de un poco de cosas. Y él quisiera enfrentarse a alguien, pero que sea del nivel de él, pues, no un muchacho. Ahí me entró el bichito, pues. Entonces le dije, interesante. ¿Sabes que yo el lunes te contesto? Yo creo que tengo a la persona. Y lo que hice fue llamar a Royce. Aló, profesor, sucede esto, pasa esto. Papá me dice, ya, chévere. ¿Y tú quieres? Le digo, yo sí. Ya, entonces dale. Súbete. Y eso fue. Entonces, yo me entrené muy fuerte. Inclusive me fui a Estados Unidos, donde los Valentes, a entrenar un poco. Entrené con mis hermanos, entrenaba con mis alumnos. O sea, me dediqué bastante para mi pelea. Ya por lo menos había la cuestión, pues, de... Era la pelea con el maestro de Krav Maga. Por supuesto, ¿no? Okay. Entonces me puse a ver... más o menos algo de Krav Maga, y dije, bueno, arte marcial interesante, ¿no? Bueno, me encantaría enfrentarlo para ver qué pasaba. Porque de ahí, pues, con otros compañeros míos, amigos y tal vez no muy amigos, yo ya había probado mi Gracie Jiu-Jitsu y funcionaba maravilloso. Entonces dije, bueno, Krav Maga nunca he probado, y en ring y todo, es la oportunidad. Lo que pasó fue que a la semana, una semana antes del evento, y firmado contratos y todo, el profesor se retracta. Ya no quiso pelear. Okay. Me parece que tiene una lesión, alguna cuestión personal de él, nadie va a jugar tampoco. Correcto. Pero simplemente dijo, ya no peleo. Entonces yo dije, no me puedo quedar sin mi pelea. Viene Royce a ver la pelea porque también venía a dar un seminario y todo. No puede ser, tengo que pelear con alguien. Entonces el promotor me dice, mira, hay 3 personas
tres personas que estaban ahí como backup, ¿no? O sea, backup de la pelea. De varias peleas. Okay. Me dice, mira, hay uno que es, no me acuerdo quién era, mencionó a alguien que era pequeño, creo que era Tamayito, no sé quién. Dije, ok, ¿quién más hay? Me dice, hay otro que nadie sabe el nombre de él, un tipo que viene de no sé dónde, un tipo grande, más o menos, hay un desconocido. Me dice, el otro es el hijo del profesor Páez, del profesor de boxeo. Le digo, yo sí sé quién es. Me dice, el hijo de él. No, pero ese no le conviene, me dice. Le digo, ¿por qué no me conviene? No, Ferni, Ferni, no. Chiquilín, no. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, es un chico, es un poco grande, pero además él es bien joven, dice. El muchacho de 21, 23 años, 1,90 m y pico, 230 libras de músculo, él es boxeador, es luchador, un tipo muy fuerte. Pensemos en algo de los otros. Entonces yo me quedé un rato pensando, ¿no? Dije, no, yo quiero ese. Entonces me dice, ¿en serio? Le digo, sí, pregúntale a Ferni si él quiere. Sería un honor enfrentarme a alguien, y más con el renombre de su papá y todo. Yo sé quién es él. Entonces él habló con Ferni y Ferni dijo, de una, sí. Vamos. Entonces, con una semana previo al evento, tuve que cambiar toda mi estrategia. Correcto. Entonces hablé con Royce, le conté y Royce me dice, ¿pero tú sabes entrenar? Le digo, sí. Ya, pues, lo que pensabas hacer, hazlo igual. Pisón, cúbrete, cierra, no te dejes golpear. No te dejes golpear, procura llevarlo a tu terreno, procura llevarlo al piso y ahí tú haces lo tuyo. Y sí, eso es lo que voy a hacer. Sin nunca haberlo visto a Ferni en mi vida. Entonces, el día de la pelea, estábamos sentados así en unas gradas, nos están dando una charla para los competidores y al lado mío estaba Leonardo. Entonces yo miro para atrás y a Leonardo le tocaba pelear contra un guardaespaldas de una señora, una cosa, pero que era un ropero inmenso, pues, el tipo. Leonardo Iturralde. Claro, pues, Leo Iturralde. Entonces le digo, Leo, el tuyo está bien feo. Le digo, no, está terrible. Me dice, pero usted no ha visto el suyo. Le dije, no, es el que está más arriba. Chus. Entonces ahí yo nomás miré. Ya estamos dije, aquí. Ok, esto va a estar bueno. Entonces fue la primera vez que vi a mi adversario, no sé ni quién era. Y resultó ser un gran peleador. Yo en toda mi carrera de artes marciales, yo sé lo que es recibir un golpe. Lo he recibido muchas veces. Pero yo sentía que me caían unos mazazos. Era realmente fuerte, Ferni. Extraordinariamente fuerte. Y para el peso, era rapidísimo. Ustedes vieron una locomotora que se me tiró encima. Era gigante. Era muy fuerte, muy fuerte. Y botarlo era muy difícil. Yo para botarlo tuve que jalármelo a la guardia. No salió la pelea entera, pero ahí la pueden ver en YouTube. Lo pisé y me lo jalé encima. Y ahí en la guardia busqué una llave de brazo, sacó el brazo, busqué otra. El tipo me comenzó a arrimar contra la jaula. Entonces dije, ok, calma, estrategia. Entonces ahí yo fui por una llave de brazo y en lo que él sacó el brazo le metí un triángulo. El triángulo. Cayó con el triángulo, lo tapé inmediatamente. Y lo más interesante es que faltaban 5 segundos para que se acabe el round. Otro round más hubiera sido otro cuento no tan gracioso, pero bueno. Yo recuerdo que había una frase muy interesante que nos compartía usted, que el maestro Helio Gracie decía que hay tipos fuertes para una palanca de brazo, para una llave de tobillo. Así y que pueden seguir peleando con el brazo roto y con el tobillo roto, pero no hay tipos fuertes para una buena estrangulación. Así es. En la estrangulación todo el mundo duerme. Y ahí vino la gran pregunta de todo el mundo ya después. ¿Por qué lo elegiste a él? Entonces dije, mira, si yo hubiera elegido al que era más pequeñito y yo ganaba, el profesor Vital le ganó porque está chiquito. Correcto. Y si él ganaba, oye, Roberto Vital le ganó un chiquito. No me convenía. El otro que era un grande pero desconocido. Oye, Roberto Vital, pero un tipo que nadie sabe ni quién es. Claro. Y si él ganaba, oye, a Vital le ganó un tipo que no sabemos ni quién será. No convenía. No convenía. Entonces con Ferni, si yo perdía, qué valiente el profesor. Se enfrentó a un tipo que era un monstruo. Qué valentía. Y si yo ganaba, era doble triunfo, ¿comprende? Doble victoria. Correcto. Entonces, así sucedió. Por eso fue que lo elegí. Doctor, para ir cerrando un poquito, que el tiempo acá se nos ha extendido y yo creo que podríamos hablar 3-4 horas sobre la historia y más que nada está bueno que muchísima gente que conoce el arte marcial y que conoce el jiu-jitsu brasileño como deporte también, pero que no tiene a dónde acudir para conocer este tipo de historias que son las que fundaron el jiu-jitsu aquí en Guayaquil. Si tenemos que ir al libro de las páginas de este deporte, en la primera o en la segunda, después del prólogo, sin duda está el nombre del doctor Roberto Vitar, también con una trayectoria de artes marciales larguísima en distintas disciplinas, ¿no? Doctor, actualmente, ¿cuál es el grado que usted tiene como profesor de Gracie Jiu-Jitsu? Cuarto dan.
cuarto dan cinturón Sí, negro. Luego, cinturón negro, cuarto grado, sí. ¿qué es lo que viene? Próximamente, usted ya tiene aproximadamente unos 10 años como cinturón negro, si no me equivoco. No, mucho más. Muchísimo más. Yo recibí el cinturón negro en el año 2009. Claro, yo estoy pensando como que 10 años fue hace poquito, pero yo Sí, lo recuerdo, año yo 2009. estuve cuando recibió el cinturón Sí, negro. eso fue en California, en Miami. Ah, ok. Royce Gracie me dio el cinturón negro en Miami. El primer cinturón negro que uno recibe es con una barra blanca, ¿no? Así son. Cinturón negro, barra blanca significa que uno es cinturón negro, pero no es que es profesor. Es un cinturón negro y sabe lo que es un cinturón negro. De ahí viene la siguiente barra, que es la barra roja, que todavía en ese entonces usamos barra roja, ahora se usa barra azul, para hacer la diferenciación de los artes. Ok. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que tiene la barra azul, es porque hace Gracie Jiu-Jitsu. Y ahí se dio un poquito más marcada la diferenciación de Exacto. estilos ya a nivel de rangos también. Correcto. Ok. Y la barra azul viene a los 2 años, de ahí a la barra blanca al principio y al final es si uno está enseñando. ¿Qué es profesor? 2 años más. Es decir, de cinturón negro son 4 años de preparación para recibir las rayas de cinturón. Y de profesor. Y de ahí los danes, que vienen posteriormente, el primero es 2 años, el segundo 2 años. El tercero son 3 años, el cuarto son 4 años, el quinto son 5 años y así va avanzando. Sigue creciendo, se sigue masificando y si me ponen a dar una opinión real a Henry Ronquillo, que ahora, bueno, ya tengo más de 10 años practicando jiu-jitsu deportivo también, es muy importante saber las bases de la defensa personal. A mí se me hizo mucho más fácil, aunque era un mundo completamente distinto, aprender el Gracie Jiu-Jitsu deportivo con guardias, con ataques de solapas, con muchas cosas que tienen que ver directamente con el kimono y el tema deportivo de establecer posiciones. Ajá. Sin embargo, yo llegué a enfrentarme con gente muchísimo más técnica o con mucho más tiempo que yo en el jiu-jitsu deportivo y les era complicado finalizarme, les era complicado. Yo tenía la defensa muy clara y todavía siempre, cada vez que puedo, recuerdo el tema de al menos viendo videos de las defensas, que era muy importante saber defenderse en tiempos como actuales también, ¿no? Así siempre es. Está bueno tener esa seguridad. Sí, no vamos a hacer nunca prueba de bala, pero hay tantos otros tipos de agresiones que tenemos que estar preparados para ello. Correcto. Y bueno, doctor, ya para cerrar un poquito, ¿cuántas academias de Vidocan tiene ahora acá en Guayaquil? Yo conocí... O sea, tenemos la de Kennedy. La Kennedy tradicional, la ya tiene hace más de... Oh, sí. Y tenemos la de San Borondón, que está junto al Río Centro, frente a Food Garden. Perfecto. Hay una en Quito. Hay muchos alumnos también de usted que están todavía impartiendo el Gracie Jiu-Jitsu en algunas partes del mundo. Y algunos de mis alumnos que quieren incursionar en la parte deportiva, pues ya tengo muchos hijos regados que me pueden ayudar con esa parte. ¿De dónde salió? ¿De Vidocan de pronto salió la parte deportiva? También creo que con el tema de probar. La primera persona, o sea, yo tuve un alumno que se fue a Argentina y en Argentina conoció al profesor Zucata. Claro. Y lo invitamos a Vidocan, a Zucata, para que dé un seminario. Trajeron a Zucata al Ecuador. Yo lo invité. Perfecto. Vino a mi academia, estuvo aquí, se fue, después volvió y junto con Rosero pusieron una academia en Kennedy. Okay. Ahí empezó la primera academia de jiu-jitsu deportivo aquí en el Ecuador, fue el profesor Zucata. Zucata, de ahí Leo, que siempre fue un alumno muy, pero muy ventajoso, muy destacado. Él me dijo, me gusta la parte deportiva, profesor. Yo no te puedo enseñar la parte deportiva, pero este profesor Zucata, voy a aprender con él. Y se fue, con mi autorización, con mi bendición, a aprender con el profesor Zucata. Zucata se fue y esa academia quedó a cargo de Leo, de Leonardo Iturralde. Entonces Leonardo continuó ahí y Juan Pablo García al mismo tiempo me vino a conversar. Tengo un amigo que me hice un amigo en un campeonato, no sé cómo, un profesor, un señor apellido Soluso. Me dice, Soluso es hacer el apodo. Bueno, yo creo que sí, me dijo él. Okay. Entonces, gracias a Juan Pablo García, lo invito al profesor Soluso. Entonces vino el profesor Soluso, dio un seminario en Vidocan, muy amable, hicimos mucha amistad, muy buena persona, seminario muy bonito, ahí nos fuimos a comer, me acuerdo clarito. Y con el tiempo hizo mucha amistad con Juan Pablo y comenzaron algo pequeño en la casa de Juan Pablo García. Entonces ya habían 2 academias de la parte deportiva, donde Juan Pablo y con Leonardo. Pasa el tiempo y se van a competir fuera del país. Entonces se fue Leonardo, se fue Juan Pablo y se fue el profesor Soluso. ¿Qué es lo que sucedió?
el profesor Sucata no estaba dentro de la afiliación, o no estaba federado, algo así. Entonces Leo compite por Alianza. Que era la academia que representaba al profesor Fernando Soluso. Fernando Di Pietro Soluso, exacto. Entonces Fernando lo inscribe como que fuese de Alianza. Hicieron un buen papel, qué sé yo, y cuando regresaron el profesor Sucata no le hizo gracia. Ah, ok. Ahí hubo un sismo, ahí una cuestión. Y por algún motivo personal, Juan Pablo se enoja, se pelea con el profesor Soluso. Y Soluso, junto con Leonardo, empiezan la primera Academia Alianza en la Universidad Católica. En la Católica. Ahí empezó todo el jiu-jitsu brasilero gracias a esta pequeña historia que te digo. Interesantísimo, como terminando toda la historia del Gracie Jiu-Jitsu, llegamos también a la que fue, esto se viene a empatar, al que fue el primer capítulo de Open Mat Podcast, donde tuvimos aquí al profesor Fernando Soluso Di Piero. Bueno, doctor, ahora sí le quiero agradecer muchísimo por haberse tomado el tiempo de estar acá, por hacer un lugar en su agenda. Es un cirujano plástico también, el doctor Roberto Vitar, muy, muy prestigioso acá en la ciudad y sin duda tiene muchos compromisos que atender. Ha sido un placer, como siempre. Muchas creo que gracias. En algún momento cuando yo también partí mi camino, hablé con usted y usted me dijo que quiere aprender, aprenda, vaya. Yo todavía tengo mi cinturón violeta que recibí en Budokan. Qué chévere. Que llegué hasta 2º grado de cinturón violeta, si no me equivoco. Así que se puede decir que tengo mi cinturón negro en Brazilian Jiu-Jitsu y mi cinturón violeta en Gracie Jiu-Jitsu. Al final del día, tú eres un cinturón negro de Jiu-Jitsu. Correcto. Claro Doctor, que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que se suman a Open Mat Podcast, el espacio para hablar de Jiu-Jitsu y artes marciales mixtas aquí en el Ecuador. Yo soy Henry Ronquillo, la voz del Jiu-Jitsu ecuatoriano, y también quiero agradecer al nuevo auspiciante de este espacio que se va a sumar, Azaí Oakberry. Oakberry Azaí, que está en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito y en varias partes del Ecuador. No se olviden de asistir a probarlo. Mi nombre es Henry Ronquillo una vez más. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.